Rodríguez. Bien, estamos ya con todos ustedes en esta fresca, en esta agradable mañana en la ciudad de Tegucigalpa, transmitiendo desde los estudios de Canal 6, foro del Canal 6. Es una nueva etapa en la cual vamos a hablar, a tratar diversos temas del ámbito nacional e internacional. Aquí usted y yo vamos a interactuar, vamos a aprender junto a invitados preparados en cada una de las áreas. Y hoy hemos querido comenzar esta nueva etapa hablando de los tsunamis y los terremotos, porque el pasado 9 de enero Honduras vivió una experiencia complicada en ese aspecto. Un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter nos visitó, por llamarle pictóricamente, con una profundidad de 10 kilómetros, muy cerca, a 44 kilómetros de las islas del Cisne. Esto produjo una alerta de tsunami, que gracias a Dios al final no trajo ninguna consecuencia. Pero no debemos esperar los hondureños que pase algo así para tomar las medidas de prevención y ejercer un control de riesgo y sobre todo conocer qué es un tsunami, cómo se produce, cómo prevenirlo y de la misma forma un terremoto. Para tal efecto me complace invitar o presentar a nuestros primeros invitados de esta nueva gama de temas que vamos a tratar en foro del Canal 6. Primero platico y presento a mi buen amigo de hace muchos años, Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco. Bienvenido, Juan José. Gracias, gusto verte. Y bueno, listos y preparados para poder darle respuesta a todas las preguntas que surjan con respecto a esta condición geológica. Maravilloso. Y también nos acompaña el experto sismólogo también de Copeco, el señor José Jorge Escobar. Bienvenido a nuestro programa. Bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, es importante comenzar definiendo, por supuesto, cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto, porque hemos visto en los medios de comunicación que se utilizan estos términos prácticamente de forma similar. ¿Cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto? Realmente el término técnico es un evento sísmico. Los eventos sísmicos son de todas las magnitudes, desde los muy pequeños hasta los muy grandes. Normalmente se le llama, socialmente hablando, a un terremoto cuando el evento sísmico ha producido algún daño social, es decir, son eventos grandes. Pero un terremoto es realmente, técnicamente hablando, un evento sísmico de una magnitud mayor, digamos. Muy bien. Es importante que ustedes también conozcan y sepan que tenemos nuestras redes sociales. En cualquier momento nuestros compañeros van a rotular el WhatsApp. Hay un WhatsApp del canal y nuestro WhatsApp para que usted pueda interactuar y comunicarse con todos nosotros. Estamos en vivo y en directo, 7 de la mañana más 4 minutos en Honduras y Centroamérica, excepción de Panamá. La pregunta es, ¿qué hacer en un caso de un sismo, de un terremoto? ¿Cómo se debe actuar, Juan José? Bueno, hay varias formas de actuar desde el punto de vista de dónde nos pueden. No vamos a actuar en un edificio, en una casa de uno, no sirve, no hay problema con la esfera. Nuestro Copeco, como institución, nosotros nos recomienda a las personas que están en estas estructuras, lo importante y lo primordial es no perder la calma en el momento que se da un sismo. Es muy difícil, porque José Jorge, o yo, o las personas que trabajan en gestión de riesgo, o que conocen la sismicidad desde hace muchos años, estamos relacionados con el tema, pero no podemos decir que estamos preparados también para no sentir miedo. Mucha gente sale corriendo, mucha gente lo primero que hace es tener pavor, y eso no contribuye, ¿no? Pero eso puede ser la diferencia que presenta para la vida. Nosotros decimos no perder la calma, ¿por qué? Porque actuar mal puede ser que le lleve más rápido a perder la vida que probablemente no se sucede. En función de eso, no perder la calma significa que vamos a actuar con responsabilidades y bajo mecanismos que nos permitan poner al tanto nuestra vida y también nuestra situación. Por ejemplo, si estamos en un edificio, 10, 11 o 20 pisos, ya hay pisos de alto, es una.
Lo importante es que estamos en una parte alta, dejar pasar el evento. Pero siempre el regresón, lo mejor es que pase el evento sísmico. Una vez pasado el evento sísmico, podemos evacuar por las escaleras, no por el ascensor, por las escaleras, hacia el punto de encuentro. Posiblemente el punto de encuentro sea en la parte frontal, en la parte lateral. Por lo general tratamos de que el punto de encuentro sea donde no hayan árboles alrededor o donde no hayan postes de tendido eléctrico, porque es peligroso evacuar hacia un lugar donde haya peligro. Si la persona logra controlar un poco sus emociones, también puede evacuar de un edificio cuando se está dando el evento sísmico. No es que no lo puede hacer, lo puede hacer, pero con mucho cuidado. Si está en una casa de un solo piso, puede hacer de que dentro de la casa encuentre un lugar donde protegerse, debajo del marco de una puerta de madera, no de vidrio. ¿Por qué? Bueno, el vidrio explota al momento de que la vibración del evento se registra y eso puede ser peligroso. Pero nuevos estudios indican que también una puerta de madera con sus laterales, con sus vigas de madera, pueden ser peligrosas porque cuando estos se rompen pueden incrustarse en el cuerpo también. Debajo de una mesa, si es una casa de un solo piso, una mesa que sea lo suficientemente sólida. Lo mejor es evacuar hacia un punto específico, tener a mano los documentos personales, medicamentos, si es una persona que padece de hipertensión, la presión, el corazón, azúcar. Eso es lo que recomendamos que tome, los documentos y sus medicamentos y evacúe. Si está en una escuela, lo mejor es protegerse debajo de los pupitres, por lo menos por si hay caída de aires acondicionados, ventiladores, objetos pesados. Lo importante es tener señalizados los edificios, especialmente aquellos que sirven para afluencia masiva, centros de estudio, de trabajo, escuelas, colegios, universidades. Si va en un vehículo, deténgase, espere que pase el evento, no se baje del vehículo, manténgase adentro del vehículo, si es un lugar seguro. Y si está en una zona costera, Saúl, lo que recomendamos es, si siente que la tierra se está moviendo y que el mar se aleja, lo mejor es evacuar tierra adentro por lo menos unos 1000 metros, buscar lugares altos. La vez pasada nos criticaban porque nosotros mencionamos lugares altos y nos decían, pero si en la ciudad de La Bahía hay un lugar alto, ¿a dónde está? Si es una isla. ¿Piensan que es un cerro? Exactamente. Bueno, un lugar alto puede ser el techo de la casa, un árbol. Lo importante es poner a salvo la vida. Ojalá que nunca suceda, pero estas medidas de prevención salvaron muchas vidas en sismos que generaron tsunamis, como en Asia, en Chile, en Nicaragua y en otros países del mundo que han reportado este tipo de situación. Hablamos en primer lugar de un terremoto y lo unimos a un tsunami, porque consecuentemente cuando un terremoto se produce en el mar, José Jorge, viene un tsunami con toda seguridad o con mucha probabilidad de riesgo. ¿Qué es un tsunami y cómo se produce entonces? Para tener claro ese concepto. Bien, los eventos sísmicos son producidos, digamos, por la rotura de la corteza terrestre, que es la parte dura de la Tierra. Cuando esta rotura se produce, tiene varias formas de moverse. En el caso de que se produzca esta rotura y el movimiento sea vertical, y esto sea en el fondo del mar, este movimiento vertical lo que hace es que levanta una columna de agua. Esta columna de agua viaja a través del océano como que fuera una serie de olas. Esa es la definición de un tsunami. Son una serie de olas que son producidas por un evento sísmico que se produjo básicamente en la corteza oceánica, o sea, en el fondo del mar, y levantó una columna de agua. Esta serie de olas se propagan, su velocidad de propagación, es decir, la velocidad con la que están viajando, depende mucho de la profundidad del océano, es decir, de la batimetría. Entre más profundo es el océano, más rápido viajan estas olas. Es decir, estas olas pueden viajar a unos 800, 900 kilómetros por hora, que es una velocidad muy alta, pero a medida la profundidad del océano va disminuyendo, la velocidad de la ola también va disminuyendo. ¿Y la pared, la altura de la pared? Y la pared, sí, la altura de la ola va aumentando. Es decir que en el océano, la altura de la ola es muy pequeña, puede ser de centímetros, 20, 30 centímetros, pero al acercarse a las costas su velocidad disminuye y su altura aumenta. De hecho, la pared de agua que se producía o que se predijo para Honduras en aquel sismo del 9 de enero,
era de 1 metro, si ustedes me corrigen si el dato es exacto. Bueno, nosotros somos parte del Pacific Tsunami Warning, es un concierto de naciones latinoamericanas que pertenecen a este organismo, que reciben los productos que se generan en Hawái con respecto a alertamiento, con respecto a modelamiento en cuanto puede llegar una ola de tsunami hacia tierras cercanas y todas esas condiciones. A las 8 de la noche con 52 minutos se generó el evento. Pocos minutos después tuvimos el producto que nos indicaba que existía la posibilidad que se hubiese generado olas de tsunami y que podían poner en peligro lugares adyacentes de la zona epicentral, es decir, la parte litoral caribe de Centroamérica y otros sectores. En función de eso, es responsabilidad de los gobiernos de los países actuar. Ellos no, el PTWC no dice hagan esto como mecanismos de recomendación. Ellos dan el producto y nosotros como institución de gestión de riesgo y como responsables del Estado indicamos qué acciones vamos a tomar. Emitimos una alerta verde para el litoral caribe, pero al final pudimos monitorear que sí hubo un alejamiento del mar, una retracción del mar, más o menos unos 9 a 10 pies fue lo que tuvimos como información de la isla de Roatán. El mar regresó, pero sin altura y sin velocidad. Lo más 30 a 40 centímetros fueron lo que nos indicaron observadores del Cuerpo de Bomberos de la zona. Sin embargo, esto está todavía sujeto a análisis a través de equipos como mariógrafos que nos van a permitir saber cuál fue el comportamiento del mar, pero tuvimos un aviso, el cual no se generó, pero el PTWC lo que pretende es que los países adopten medidas de prevención. Es inevitable la pregunta a mis panelistas sobre una realidad en la que tenemos que enfrentarnos. Cualquiera de los dos puede responder. ¿Cuenta Honduras con un sistema profesional, un sistema de alerta, de prevención de este tipo de situaciones de la naturaleza? ¿Hay alguna alarma que suene, una sirena, como en el caso de lo que pasó, por ejemplo, en Tailandia, que aunque sonó la alerta, la alarma, hubo demasiadas muertes por ese gran fenómeno que todos no queremos recordar? ¿Hay en Honduras ese sistema de alerta, de alarma, o es la gente de Hawái, tengo entendido, la que los alerta a ustedes de las magnitudes de estos fenómenos? Bueno, la mejor forma de actuar ante un evento de esta naturaleza es localmente, lo que percibe la persona que está en la zona costera. Si yo soy una persona que estoy en el restaurante, en la orilla del mar, estoy trabajando en una zona costera y siento que la tierra se mueve, actúo. Esa es la mejor forma de tomar acciones. ¿Por qué? Porque por lo general puede haber una tardanza en la información, puede hacer que colapse la comunicación, puede hacer que se caiga el internet, que se caigan las comunicaciones, y cómo nosotros decirle a la gente de la zona costera evacúen. Tantos minutos. Sí, los capacitamos para que reaccionen localmente, ellos mismos. Sin embargo, hemos tenido bonitas experiencias que han sido financiadas por organismos internacionales. En Cedeño tenemos un sistema de alerta ante tsunamis. Recientemente fue creado otro en Omoa y esperamos desarrollarlo en el litoral caribe, dependiendo de cómo los fondos fluyan a través de la cooperación. Sin embargo, estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de empoderamiento de los gobiernos locales y municipales de estos productos, pero el PTWC solamente genera una herramienta. Los expertos como José Jorge, y ya te explicarán, a través de la red sísmica que Copeco posee, hacen también algunos análisis, y son esos análisis con nuestras herramientas, con nuestra red, que nos permiten tomar las decisiones en el alertamiento. Hablando de esos análisis, ¿qué factores hacen más peligroso a un terremoto? Se habla mucho de la profundidad en que tiene su epicentro, se habla mucho si el movimiento de las placas es vertical o es horizontal. ¿Qué podemos decirle a todo Honduras al respecto, José Jorge? Sí, bueno, lo primero que hay que mencionar es que los sismos, los eventos sísmicos o terremotos, si le quieren llamar así, los peligrosos no son producidos por volcanes. La mayor parte de la gente piensa que porque como no hay volcanes en Honduras, entonces no hay terremotos. La verdad es que los eventos sísmicos son producidos por lo que se conoce como fallas. Fallas que son básicamente roturas en la corteza terrestre. Honduras posee cientos, y dependiendo del tamaño, ¿verdad?, si se caracterizan miles de estas fallas,
que eventualmente se activan. Este es un asunto de nivel planetario, es decir, no es una cosa que solo ocurre en Honduras. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, está sujeta a enormes fuerzas, la roca sobre la que nosotros estamos parados está sujeta a enormes fuerzas. Esta roca puede soportar cierta cantidad de fuerza, pero cuando la fuerza excede cierto límite, la roca se rompe, y cuando la roca se rompe, libera esta energía que nosotros le llamamos evento sísmico. Estas roturas no necesariamente ocurren en la superficie, que son las más peligrosas, sino que pueden ocurrir entre 0 y 25, dependiendo del grosor de la corteza, 25, 30, 50 kilómetros de profundidad. Evidentemente, esta energía se libera, y entre más distante está la persona o la población de la zona donde se libera la energía, entonces lo va a sentir con menor intensidad. Nos pregunta Evelyn Escobar de Puerto Cortés. Saludos a la gente de Puerto Cortés, y esto lo respondemos luego de la pausa comercial. ¿Qué determina, o si en Honduras, mejor dicho, hay alguna falla que pueda determinar un peligro real? Vamos a responder esto luego de la pausa comercial. Estamos en vivo, en directo, aquí en Canal 6, foro del Canal 6. Soy Saúl Rodríguez, junto a Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco, y José Jorge Escobar, sismólogo. La pausa, no le cambie, ya volvemos. Nosotros decimos buenos días. Bienvenido. Es un placer atenderle. Su comodidad es nuestra prioridad. Estamos listos para servirle. Le ofrecemos habitaciones modernas y amplias, vistas panorámicas, restaurantes 5 estrellas, coctelería y buen ambiente, salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad. Hotel Plaza Juan Carlos, miembro del distrito hotelero Plaza San Martín. Descubre lo grande. Señoras y señores, estamos en vivo en directo platicando del tema de tsunamis y terremotos. Es un tema que muchos pasamos desapercibido, pero como pudimos ver hace algunos días, nos puede sorprender en cualquier momento. Y por eso es importante conocer de la voz de expertos todos los detalles, todos los pormenores de esta situación de tsunamis y terremotos. Estamos con Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco, y José Jorge Escobar, experto sismólogo. Estamos platicando, nos hacía una pregunta una amiga de Puerto Cortés acerca de cuál es la falla que está más cerca de Honduras y qué puede pasar si se activa. Bueno, hay que tomar en consideración que Honduras forma parte de lo que se conoce como el anillo de fuego del Pacífico, es decir, si uno agarrara casi todas las costas del Océano Pacífico, todas esas zonas son muy sísmicamente muy activas: Taiwán, Japón, Alaska, costa pacífica de Estados Unidos, toda la costa pacífica de América es parte de ese anillo de fuego del Pacífico. Es una zona sísmicamente muy activa. El planeta está dividido con una especie de rompecabezas esférico. Cada una de estas piezas del rompecabezas es lo que técnicamente hablando se le conocen como placas tectónicas. La división entre las placas tectónicas nosotros lo denominamos frontera de placa. Las fronteras de placa, es decir, la división entre una placa tectónica y otra, son las que producen alrededor del 90 o el 95% de los sismos del mundo, y son las que producen los sismos más grandes. En este caso, ¿verdad?, esas líneas que ustedes miran en pantalla están marcando lo que es una frontera de placa, y es relativamente común desde el punto de vista científico que sismos se produzcan en estas zonas. Ahora, también existen lo que se denominan sismos intraplaca. Los sismos intraplaca son sismos que no se producen en esta frontera de placa, sino que se producen dentro, digamos, decirlo así, pues en el caso específico de Honduras, en el territorio nacional. Honduras está muy presionado en el norte por esta frontera de placa, que es la frontera de placa entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe, y en el sur tenemos otra frontera que se le denomina zona de subducción, que es la frontera entre la placa del Caribe y la placa de Cocos. Aquí se produce mucha sismicidad. Entonces Honduras está siendo como apretada
muy fuertemente por estas dos fronteras de placa. Estas fuerzas están rompiendo el territorio nacional, están haciendo que la corteza sobre la cual nosotros estamos parados se rompa y se genere mucha sismicidad. Ahora, no es necesario, ¿verdad?, de que haya un sismo lejano para producir daños en el territorio nacional. Honduras tiene muchísimas fallas locales que son capaces de producir sismos de magnitud 5 o 6 que son ya considerables, pueden producir daños, y estas fallas, ¿verdad?, están localizadas en todo el territorio nacional. Muchas de ellas son superficiales, algunas de ellas están activas, ¿verdad?, se está monitoreando a través de la red sísmica de Copeco cuál es la actividad de estas fallas. Aquí nos escribe Carlos Troches de Colonia Miramontes, saluda a los panelistas, muy bonito tema, y quiero preguntar, ¿de qué depende la medición de la escala? Me imagino que se refiere a cómo se determina cuál es el porcentaje de la escala Richter, cuántos puntos, digamos 7.3, ¿de qué depende dar ese dictamen por los organismos referentes al respecto? Sí, en sismología la escala de Richter es la escala de magnitudes más antigua que tenemos en sismología, data de los años 30, y básicamente era una medida de cómo se marcaba el sismo a cierta distancia en un aparato, en un sismómetro muy particular que se llamaba el Wood-Anderson. Richter diseñó esta escala, ¿verdad?, para dar una escala de cuánto era, digamos, la magnitud de cada sismo. Actualmente lo que se usa es una escala de medidas que se llama MW, que está más relacionada con la energía liberada, más que con un instrumento en específico. Claro que lo que se quiere es que estas diferentes tipos de magnitudes, porque hay muchos tipos de magnitudes, MB, MW, MS, etcétera, etcétera, sean la misma, básicamente la misma, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones. Entonces, normalmente, ¿verdad?, entre una magnitud MW y una magnitud de Richter puede haber una variación aceptable de 0.2. Lo que sucede con estas magnitudes, digamos, viejas es que saturan, es decir, ya para sismos grandes tienen algún error. Juan José, la línea de el triángulo de vida, hablamos un poco de este concepto que es bastante frecuente cuando se habla de terremotos y cuando se habla que la gente está dentro de un centro comercial, dentro de un lugar, en un espacio cerrado. Hay muchos mitos, hay muchos tabús, pero hablemos en general del triángulo de vida. ¿Qué es el triángulo de vida? Y si realmente le puede salvar la vida a una persona. Bueno, los mecanismos de prevención que se diseñan para proteger a las personas en caso de que colapse una estructura, está el triángulo de la vida. Sin embargo, no ha sido reglamentado a nivel internacional porque se ha analizado, por ejemplo, en sismos como el de Chile, en Ecuador, México y en otros países que no funcionó el triángulo de la vida. Ahí hay muchas cosas que analizar, la estructura donde estaba la persona, la posición en que se puso, qué entendió por triángulo de la vida, que es el espacio físico abierto entre una estructura, el suelo y el techo. En el cual está la persona dentro. Exactamente, ¿no? En posición fetal. Hay que ser muy específicos en explicar cómo debe ubicarse la persona para practicar bien esta recomendación. Sin embargo, nosotros, hasta que no tengamos una parte legal que indique que realmente podemos recomendar esta posición, no lo vamos a hacer. Lo que recomendamos es, si estamos en un edificio de varios pisos, actuar como lo expliqué al principio, y si estamos en una casa de 1 o 2 pisos, debajo de una puerta, a la orilla de una pared, podrían ser posiciones. Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, si está en una casa de 1 o 2 pisos, eso es lo que se llama el triángulo de la vida. La estructura forma un triángulo. Forma un triángulo que puede poner a salvo la persona, pero eso puede funcionar en una estructura, como lo venía diciendo, 1 o 2 pisos. Y si voy en un automóvil y hay ¿qué es lo que se debe hacer? Lo mejor es detenerse y no bajarse del vehículo, porque pueden caer árboles, pueden caer postes con tendido eléctrico y otras condiciones. Pero el triángulo de la vida en algunos lugares salvó vida, en otros lugares generó situaciones de controversia. Creo que las instituciones de gestión de riesgo y organismos internacionales que trabajan en este campo debemos de analizar si se estaría utilizando
porque el último conocimiento que yo tuve es que no se estaba socializando para que se practicara en caso de eventos sísmicos por experiencia que se habían tenido en otros países. Carmen Soriano de Choluteca, saludos a toda la gente de Choluteca. Una pregunta puntual, ¿en cuánto tiempo llegaría un tsunami a las costas de San Lorenzo, Amapala, si se produce a 10 kilómetros de profundidad y a 10 kilómetros de la orilla de esos lugares que hemos mencionado? ¿En cuánto tiempo aproximado podría llegar la pared del tsunami? Eso es lo que nos pregunta Carmen Soriano. Sí, bueno, la respuesta no es tan sencilla, ¿verdad? Es un sistema complicado que se modela matemáticamente a través de una computadora porque se toma en consideración la batimetría, es decir, la forma del fondo del océano, y la topografía, es decir, lo que está arriba, ¿verdad?, en tierra firme. Digamos que un aproximado de que un sismo se produjera en esta parte del Pacífico que nosotros denominamos zona de subducción y entrar al Golfo de Fonseca, tendría un aproximado de unos 40 o 50 minutos en llegar una serie de olas de tsunami. ¿Y en ese tiempo se podría evacuar una cantidad importante de personas o es muy poco tiempo? Bueno, al principio te mencionaba que lo que pretendemos es enseñarle a la población a actuar localmente, que no espere que los organismos de respuesta generen un aviso, que ellos mismos, al sentir el movimiento de la tierra y ver que el mar se aleja, evacúen inmediatamente. Pero la línea costera del Caribe, cualquier cantidad de personas viviendo sobre la playa, hay restaurantes, hoteles, hay un montón de edificaciones que no vamos a decir que están mal construidas o mal ubicadas. Debemos de hacer mucha preparación para que en el término de ese tiempo puedan reaccionar. 30 minutos, 35 minutos es un tiempo que podríamos decir se escucha corto, pero se pueden hacer muchas cosas. Y si tenemos bien definido cómo vamos a actuar, hacia dónde que cómo vamos a actuar, hacia dónde vamos a evacuar y de forma que vamos a hacer, podrían ser minutos valiosos. Nos escriben desde Tela, buenos días a todos, les escribo de la ciudad de Tela, y mi pregunta es, en caso de tsunamis, ¿cuánta distancia recorrerían normalmente las olas? Ya que toda esta ciudad está casi a nivel del mar, pero hay una cordillera cercana. Gracias. Y nos escribió Alexis Alemán de Tela. Bueno, el ingreso de la ola puede ser tan profundo, se han registrado hasta que ha entrado una ola hasta 2 kilómetros tierra adentro, ¿verdad? Lo que realmente, la mejor forma de evadir una ola, digamos, es hacer lo que se conoce como evacuación vertical, es subir a lugares altos, no necesariamente una montaña, ¿verdad? Puede ser 10, 15 metros de altura para evadir la ola, pero una ola, digamos, que puede entrar muy profundamente dentro de la tierra, sobre todo si es muy plano. Es inevitable recordar Tailandia. Sí. Mucha gente corrió, mucha gente subió a lugares altos y aún así fue alcanzado por este fenómeno. ¿Cuál es la altura mayor mundialmente registrada que ha subido o que puede subir una ola en cuanto a edificaciones verticales en tsunamis? Bueno, el dato no lo tengo realmente, pero sí recuerdo, digamos, que en algunos modelamientos que se hicieron en el Japón, cuando se calculó, ¿verdad?, cuál sería la altura de tsunami, se calculó una altura de ola de 40 metros, sin embargo, en algunos lugares excedió los 60 metros. En el caso de Honduras, para la costa, sí, en algunos, digamos que la ola máxima esperada, digamos, para el caso de Honduras, en la costa norte, se registró una en Omoa en 1856, fue de una ola de 5 metros. Nosotros creemos que una altura de 10 metros es un nivel razonable para pensar en una posible ola de tsunami. Bien, es realmente un tema muy ligado, tsunamis y terremotos, el uno puede producir al otro, aunque los tsunamis no solo pueden producirse por terremotos, sino que por causas en el fondo del mar, tenemos entendido. ¿Qué peligro real, señores, tiene Honduras hablando de tsunamis? Un tsunami puede ser predecible derivado de un terremoto, pero ¿qué peligro real, de acuerdo a nuestra topografía, tenemos de que suceda algo similar a lo que pasó justamente en Tailandia, o peor podría ser en todo caso? ¿Existe ese grave peligro? Bueno, lo que sucede es que ya ha sucedido, como valga la redundancia, ¿verdad? Se han registrado
por lo menos históricamente se tiene el registro de aproximadamente entre 3 y 4 tsunamis que han afectado la costa norte. El mayor de todos fue el de 1856 en Omoa, que ocurrió el terremoto, y después del terremoto, digamos, cayó una ola de tsunami que la registraron en la fortaleza San Fernando de Omoa con una altura de 5 metros. Hay un grabado que de hecho consiguió Juan José Reyes, ¿verdad? Parece que está en la Biblioteca Nacional, un grabado donde se mira, un grabado de la época donde se mira la ola destruyendo Omoa. Impresionante. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, no sin antes saludar a Selvin, no nos da su apellido, desde Santa Bárbara. Voy a tratar de leerlo bien porque no está tan bien explícito, pero dice, pero el estar alerta no es estar confiado en lo que habla el hombre o los científicos o expertos, es prepararse con Dios, porque en la Biblia todo está escrito y tiene que cumplirse. Por eso Dios dice que no sabemos a qué hora hemos de morir o si viene el Hijo del Hombre. Muy bonito mensaje y es una realidad. Y le agradezco a Selvin por este correo y por formar parte del amable público de Foro Canal 6 en su nueva etapa. Vamos a una pausa, cae en cualquier cantidad de WhatsApp. Al volver, seguimos hablando de tsunamis y terremotos. Soy Saúl Rodríguez, no le cambie, siga con Canal 6, ya volvemos. ¿Dolores fuertes? Panadol Ultra combate 5 tipos de dolor fuerte, inclusive como el de la migraña. Panadol Ultra, cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar. Bien, regresamos con todos ustedes. Es un verdadero placer estar en esta agradable mañana emitiendo esta señal desde Tegucigalpa, estudios de Canal 6. Usted está Foro Canal 6, nueva etapa. Y por supuesto es un placer compartir con nuestros invitados. Juan José Reyes, de este lado, acá, y José Jorge Escobar, sismólogo. Juan José es jefe de alerta temprana. Estamos hablando de tsunamis y terremotos y hay muchas preguntas. De verdad que estamos agradecidos de todos sus mensajes. Nos pregunta aquí una televidente si los tsunamis solo se dan en el mar y si estoy lejos del mar y no hay peligro. Contésteme por qué un tsunami y un terremoto no es lo mismo. Aclárenme, por favor. Bueno, vamos a volver a evacuar rápidamente la pregunta. El terremoto es básicamente una ruptura en la corteza terrestre. Puede suceder en tierra firme o puede suceder en el fondo del mar. Usted no puede romper el agua, usted puede romper cosas que son sólidas. El mar no es sólido, es un fluido. Entonces, lo que se rompe es el fondo del mar, que es sólido, es la corteza oceánica, es la que se rompe. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos un evento sísmico. El tsunami es producido por esta rotura, por el evento sísmico, es decir, ahí el fondo del mar levanta una columna de agua. A esa columna de agua que forma una ola es lo que se le conoce como un tsunami. Interesante. Hola, buenos días. Vivo en Trujillo. Quise saber, o quiero saber, me imagino que dice, si en las zonas donde hay bahías también se dan tsunamis fuertes. Mario Rodríguez. Saludos, Mario Rodríguez. ¿En las zonas, perdón? Donde hay bahías. Bueno, los tsunamis generalmente se producen en fronteras de placa, ¿verdad? Porque las fronteras de placa son los que son capaces de producir sismos arriba de magnitud 7, que son los que se asumen que son capaces de generar tsunamis destructivos. Entonces, si usted vive en la costa del Pacífico tiene una zona de subducción que es muy propensa a producir ondas de tsunami, y si vive, digamos, en la costa atlántica, y desgraciadamente también tenemos una frontera de placa, ¿verdad?, que ya se sabe que ha producido olas de tsunami. Entonces, estas olas de tsunami se propagan y pueden entrar
en cualquier lugar, ¿verdad? Casi. Y dependiendo de la topografía, hasta pueden haber zonas de interferencia, etcétera, etcétera. Hay unos fenómenos muy interesantes que son muy locales, pero que no se pueden calcular así a mano, tienen que ser por computadora. Habría que agregar, José Jorge, el modelamiento que hicimos con el CONMIT para el Golfo de Fonseca, y nos dimos cuenta, de acuerdo al modelamiento y a lo que los expertos analizaron, es que el Golfo, por ser una parte encerrada, pues, si se llegase a un evento sísmico, entraría una ola que generaría una especie como de rebote. Lo mencionaron en aquel entonces los expertos en sismología, estaba José Jorge y otros más de Centroamérica, en donde la ola llega hacia tierra firme, retrocede, pero el subir el llegar a una isla, esto genera otro golpe que genera un rebote de ola, y estaría entrando varias veces en el mismo punto. Es decir, como es una zona encerrada, es como que si en una tina, por decir algo, en una pila. Exacto, en una pila tiramos un objeto pesado, vemos que el agua va a rebotar dentro de la pila. Eso es lo que podría ser el efecto en el Golfo de Fonseca. Lo modelamos en ese entonces y existiría la posibilidad de que se diese en un evento, ¿eh? Y justamente Juan José y José Jorge, al tirar una pila en una pila, solo para hacer el experimento, vemos que las ondas también salen, se esparcen en forma circular hacia todos lados. Todos lados, así es. Por eso hubo una alerta en las Islas Vírgenes estadounidenses en el sismo del 9 de noviembre, una alerta de tsunami, y hubo también una alerta en Puerto Rico. O sea, esto conlleva muchas zonas de influencia en caso de un fenómeno de este tipo, ¿no? Sí, lo que sucede es que la ola se propaga en casi todas direcciones, ¿verdad? Y puede alcanzar distancias muy, muy largas. Es decir, un sismo en Puerto Rico que produzca una ola de tsunami puede afectarnos, digamos, a nosotros. O una de las Antillas Menores, digamos, puede llegar hasta Honduras y tener alguna afectación. Es decir, estas olas de tsunami tienen la característica de que se pueden viajar muy largo, ¿verdad?, dentro del océano. Me imagino que mucha gente que nos está escribiendo, que ya vamos a ir evacuando uniformemente las preguntas, y en lo particular, yo también tengo esa inquietud. ¿Hay políticas de prevención en Honduras de este tipo de situaciones de la naturaleza, algunas predecibles y otras impredecibles? ¿El gobierno de Honduras está realmente comprometido con alguna política de prevención para cualquiera de los dos de esta pregunta, o Juan José? Bueno, desde el punto de vista de alerta temprana, Copeco ha incidido muchísimo en la Cámara de la Construcción, en las empresas, colegios que se dedican a la administración de este rubro, de construir bajo mecanismos de sismoresistencia. El Código de la Construcción hay que revisarlo siempre, fortalecerlo y tomar como experiencia situaciones que se han dado en otros países. Véase lo de Haití. Este sismo era muy fuerte, pero la vulnerabilidad de la construcción generó tantas personas fallecidas. ¿Por qué? Porque no se construyó como realmente se debería haber construido. Haití construyó bajo una condición social que ya todos conocemos, y cuando lo comparamos a experiencias como la de Chile, países bastante desarrollados, vemos que los eventos con la misma intensidad no generan la misma tasa de fallecidos entre un país como Chile y un país como Haití. Entonces hace falta mucha culturización en Latinoamérica y en el mundo para que para que podamos construir de acuerdo a las normas necesarias y así generar sismoresistencia en las estructuras. Honduras ha dado pasos muy seguros. José Jorge ha sido parte de discusiones donde solicitamos a estas organizaciones privadas y públicas fortalecerse en sus códigos, y además tenemos la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que nos permite desde el punto de vista legal poder hacer mesas de trabajo y sensibilizar. Aquí hay algo que sí debemos de evitar que sea un obstáculo, y es que hablamos de sismos cuando se dan eventos. Una vez pasan estos eventos y empieza a transcurrir el tiempo, los olvidamos hasta que nos vuelve a sacudir otro evento. Esto debe de ser un tema de discusión diario, debe de ser un tema de agenda. Copeco así lo tiene, pero en este año que ya estamos transcurriendo, vamos a incidir un poco más en el tema sísmico, en la conciencia, en la forma de construcción y en mecanismos de alertamiento. Recordemos, amables telespectadores, amables panelistas, que los escándalos en Honduras solo duran 15 días.
Entonces, ese es el peligro que tenemos, no es tanto el fenómeno, es si hay una educación de control de riesgos, si hay una política de prevención, si hay un compromiso gubernamental y de autoridades para poder prevenir este tipo de cosas. Bueno, pero ahí déjame decir que hay un compromiso, Saúl, disculpame que te tome la palabra. COPECO ha incidido mucho en la currícula educativa, a nivel primario, secundario y universitario. Es decir, nosotros tenemos un centro de enseñanza y investigación que se llama el CENICAC, donde hay especialistas que enseñan a la población organizada y desorganizada desde el punto de vista social a cómo actuar ante este tipo de eventos. Pero la pregunta es, ¿se está ejecutando en escuelas, colegios, universidades este tipo de simulacros para prevenir esta situación? Bueno, aquí hay que remontar un poco a la historia de la sismología en Honduras, ¿verdad? Sí. Antes de mi llegada, digamos, habían dos doctores geofísicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que fueron los primeros que introdujeron este tema en Honduras. Ambos están muertos, lamentablemente, ¿verdad? Uno fue el doctor Marcos Zúñiga y el doctor Gonzalo Cruz. Ambos propusieron y estuvieron muy atentos, digamos, a este tema, quisieron hacer un poco de presión en los gobiernos para que tuvieran esa atención a este tema. El doctor Gonzalo Cruz, ¿verdad?, al final logró introducir clases de ciencias de la Tierra en las universidades, pero debo admitir que el mérito del impulso último que se le ha dado a la sismología en Honduras la hizo el comisionado nacional Lisandro Rosales, porque él fue el primer, digamos, funcionario público que se tomó en serio la parte de sismología e invirtió recursos de COPECO en la instalación de la red sísmica y su mantenimiento, a pesar de que no se mira, ¿verdad?, el trabajo de esta parte. Es un monitoreo, son estaciones que cuestan muchísimos, $10,000, $15,000 cada una de las estaciones, se ocupan muchas estaciones para hacer este monitoreo y para tener instalada una red sísmica funcional, ¿verdad? Entonces, sería conveniente, ¿verdad?, que el trabajo que empezó el comisionado Lisandro Rosales continúe, porque estos son proyectos que son extremadamente caros y tienen interés nacional a muy largo plazo. Hay varios conceptos importantes, por ejemplo, un enjambre sísmico, también en qué grado de la escala de Richter ya es sensible al ser humano un terremoto o un sismo. Ya vamos a platicar de esos dos aspectos, pero como ustedes pueden escuchar, la gente está interesada, muy interesada en este tema, y les agradecemos porque ustedes y los panelistas son la parte más importante de un programa de televisión. Nos escriben, escuche bien, para que vea el grado de lo que ha alcanzado este tema. Desde Estados Unidos, hola, buenos días, una pregunta, ¿está en peligro todo Honduras o sería solo algunos departamentos? Atentamente, Carla González. Mi familia está en Honduras, yo en Estados Unidos y todos somos del departamento de Lloro. Es una pregunta muy general, ¿verdad? Porque depende, me imagino, de muchos factores, de la cercanía del epicentro, de la distancia de las costas, pero usted, que es el experto, puede... Sí, normalmente para caracterizar este tipo de fenómenos lo que se hace son estudios de amenaza sísmica. Los estudios de amenaza sísmica contemplan sismicidad de la zona, los epicentros, catálogos de sismicidad desde el año 1500, 1600, y muchos otros factores. Y se hace un estudio que es un estudio probabilístico que se conoce como amenaza sísmica, que básicamente es un asunto numérico en el cual como amenaza se denomina la aceleración horizontal máxima esperada para la zona. ¿Por qué la aceleración horizontal? Bueno, básicamente porque fuerza es igual a masa por aceleración. Los edificios, ¿verdad?, tienen su propia masa, solo hay que calcular cuál es la aceleración. Estos estudios de amenaza calculan cuál sería la máxima aceleración esperada, y en función a esta aceleración esperada es que se habla de qué tan propensa, digamos, es una zona a este tipo de fenómenos. Me encanta esta recomendación. Favor, pónganla ahora en el formato de pantalla para que los televidentes podamos estar atentos a la misma. Esto es para la producción. Gracias por sus temas de tanto interés para la población. No nos dice el nombre ni dónde nos escribe, pero sí vamos a tomar en cuenta lo del colocar el horario, porque la gente se prepara para ir a trabajar y de repente no quiere quedarse en su tema. Hola, buenos días. Vamos a ver si nos abre aquí esto. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Para mí lo que queda es entregarse a Dios, porque lo de la Biblia se está cumpliendo y hay que entregarse de corazón a Dios para que el día que Dios venga esté preparado. Feliz día a todos y Dios los guarde. No nos da el nombre, le agradeceríamos el nombre y de dónde nos escribe.
Bueno, otro par de WhatsApp después, más adelante, estamos a las 7 de la mañana más 45 minutos, tenemos 10 minutos de programa aquí en la nueva etapa del foro de Canal 6. Soy Saúl Rodríguez y temas como este tocaremos a diario, temas de su interés. Obviamente la parte política está en boga, pero no por eso vamos a descuidar temas de interés cultural. Aquí tendremos invitados mediante de arte, de cultura, de ciencia, tecnología, de seguridad, de deportes y por supuesto de política. Pero los mejores invitados son ustedes que nos están viendo en la comodidad de sus hogares. Continuamos platicando acerca de esto de los tsunamis, terremotos. ¿En qué grado de la escala de Richter ya uno siente un terremoto? Uno se da cuenta de que está temblando, porque puede estar temblando y posiblemente la escala de Richter sea muy baja para hacerlo imperceptible. Queremos saber de parte de ustedes desde qué número de escala de Richter ya uno dice está temblando. Bueno, todo depende de qué tan cerca se encuentre la persona del epicentro. Por ejemplo, nosotros tenemos reportes de personas que han sentido, que están reportando que ha temblado, por decirlo así, y los instrumentos nos dicen que se ha producido tal vez un sismo muy pequeño, de magnitud 2.5 normalmente. O sea que nosotros en Honduras, digamos, estamos pensando de que la población hondureña siente sismos de 2.5, que son sismos muy pequeños, que no producen daños, que son indicativos de que hay una falla activa en los alrededores, y que arriba de 2.5 entonces es la parte sentida de los sismos en Honduras. Juan José, vamos a ponernos en un escenario. Estamos aquí, Dios nos guarde, ¿verdad? Pero estamos aquí y ocurre un sismo. Viene la losa, se cae la losa, ok. Quedamos ahí enterraditos nosotros. Bien. Vienen el equipo rescatistas, los famosos topos, que se les llama en México y en otras partes. Y entonces ellos a veces andan con perros, que el olfato a veces es limitado también por unos minutos. Si quieren localizar a una persona que está debajo de escombros, que todavía está con vida y tiene oxígeno, ¿qué se puede recomendar? ¿Hacer algún movimiento? ¿Hay algún movimiento específico según los cánones de las medidas de prevención o de seguridad? ¿Qué debo hacer yo si estoy debajo de escombros para que me localicen más rápido? Bueno, es una situación bastante difícil, ¿verdad? Creo que la paranoia de estar en un lugar encerrado, que no se puede salir, ha de ser una situación bastante difícil de controlar, pero si tenemos libres nuestras manos, podemos hacer algún tipo de movimiento que los organismos de búsqueda y rescate puedan escuchar. Aquí me gustaría mencionar de que no solamente los hombres topos de México están preparados en este tipo de salvamento y de búsqueda y rescate. Tenemos un cuerpo de bomberos en Honduras lo suficientemente capacitado, que ha sido más bien enviado a otros países en colaboración para buscar víctimas o para buscar personas que han quedado atrapadas en estructuras. También la tecnología se une. La tecnología nos permite tener radares que puedan determinar a dónde hay calor corporal y ahí determinar que hay una persona que posiblemente esté atrapada. ¿Cuenta Honduras con esa tecnología? Claro, claro que sí. Honduras cuenta con esa tecnología. Lo mismo perros que han sido entrenados para búsquedas en estructuras colapsadas. Es decir, hemos avanzado en la preparación de recursos humanos que permita hacer estas acciones en el caso de que se dé un evento sísmico. Pero lo importante, como lo menciona tu pregunta, es si genera un colapso de la estructura, lo importante es mantener las manos libres para poder hacer algún tipo de búsqueda y poder ser escuchado por los equipos que están en esas labores. No hay que moverse bruscamente, porque si estamos con alguna fractura podemos complicarla o generar un movimiento que haga colapsar que venga más la misma estructura, exactamente. Por eso es que el tiempo, las primeras horas de búsqueda y rescate son importantísimas, pero no es que vamos a llegar con toda la maquinaria a mover escombros, no. Los escombros tienen que ser separados y movidos uno por uno, ladrillo por ladrillo, para no generar un colapso de la estructura. Por eso es que el tratar de adoptar una posición que le permita este movimiento es súper importante para que las personas que hacen esta labor de búsqueda y rescate puedan por lo menos escuchar el golpe de la mano en un ladrillo, en un pedazo de madera o el quejido de una persona que está pidiendo auxilio. Javier de Choloma, buen día. El gobierno debería construir albergues en los cerros o partes altas y poner un tipo de boyas
y sirenas para que la gente de la costa ya sepa que es una alarma de tsunami. Esto es más una aportación que una pregunta. Sí. Nos escribe Ana Ramírez. Buenos días, quiero saber qué ciudades tienen alarma para la población en caso de emergencia debido a tsunamis o terremotos. Sí, lo tiene Cedeño en Marcovia. Tienen una sirena que tiene más o menos una cobertura de unos 3 o 4 kilómetros a la redonda, pero han sido capacitados para que cuando se dé un evento que posiblemente genere olas de tsunami, los comités de emergencia local cuentan con altavoces para que puedan perifonear pidiéndole a la población evacuar. Este fue un evento que finalizó en un primerísimo, donde se registraron dos ejercicios, una simulación y un simulacro, en donde más o menos en 10 minutos habíamos evacuado más de 3.000 personas, hablando de jóvenes, niños de escuelas y colegios. Es decir, ahí tenemos ese mecanismo. Y, perdón, y el otro es en Omoa, que contamos con 2 sirenas, una en el Comité de Emergencia Municipal, que está ubicada en la alcaldía, y la otra en una empresa de la zona, y esa se escucha prácticamente en toda la ciudad. Se desarrolló otro mecanismo de sirenas en Santa Fe, Colón, que aún está vigente, pero esperamos extendernos en el futuro a través de los cooperantes hacia Puerto Cortés, Tela, Ceiba, posiblemente Islas de la Bahía, Trujillo, y cubrir la parte de San Lorenzo en el Golfo de Fonseca. Cubrimos Cedeño porque ahí es donde se da la mayor concentración de personas, porque hay que estar claro, el evento sísmico no sabemos cuándo se va a generar, no existe ningún aparato técnico científico en el mundo, ni los japoneses ni los norteamericanos que nos digan cuándo va a haber un sismo. Y si el evento se genera, por ejemplo, en Semana Santa, que tenemos cualquier cantidad de personas en la línea costera, entonces tenemos esos mecanismos de alertamiento para que la población lo más rápido posible pueda ser evacuada de la zona de peligro. Bueno, estamos a breves instantes de finalizar este programa. Es un tema muy amplio, por supuesto. No es la primera ni la última vez que tendremos a nuestros expertos de Copeco aquí, pero una pregunta muy importante en el aspecto educativo. ¿Dónde, cuándo, si hay algún costo, ustedes dan cursos de educación a la gente para sismos? Es muy importante. Sí, como institución del Estado no se hace ningún costo, no se hace ningún cobro. Claro, al momento de que se nos solicita capacitación en un colegio, en una escuela, en una universidad, vamos a ver cómo está la logística y podemos colaborarnos en cómo cubrir esos gastos de logística y traslado de personal, algún tipo de material que haya que fotocopiar. Basta con ponerse de acuerdo con Copeco al 2229-0606, ese es el PBX, se puede solicitar con la extensión del CENICAC, que es el Centro de Investigación y Estudio de Copeco, para que se puedan hacer esas coordinaciones de capacitación, de cómo actuar en caso de emergencia, rutas de evacuación, incluso poder identificar esos lugares donde se pueden poner rótulos de evacuación, hacer una revisión estructural. Todo este componente nosotros lo ponemos a disposición de la población para que cuando se nos solicite, con todo gusto colaborarle. Bueno, quiero agradecer la asistencia a nuestro foro sobre sismos, tsunamis y terremotos de Juan José Reyes, jefe de alerta temprana. 10 segundos, palabras finales. Gracias, Saúl, agradecerte por haber invitado a Copeco a este foro y desearte muchos éxitos en el futuro con tu programa y decirle a la población de que la mejor forma de salvar la vida es la prevención. José Jorge Escobar, sismólogo. Gracias, un placer haber asistido aquí a su programa, le deseo éxitos y estén pendientes siempre de cualquier información que emane de la Comisión Permanente de Contingencia de Copeco. Les queremos agradecer la deferencia de la atención de todos ustedes a este primer foro en su nueva etapa. Soy Saúl Rodríguez y mañana hablaremos sobre El Cajón, su funcionamiento, su historia, la parte turística, estos temas y más de interés para todos ustedes. Gracias por la deferencia de su atención. Los esperamos todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana en Foro Canal 6, en su nueva etapa. Soy Saúl Rodríguez y que tengan un estupendo y formidable día. Canal 6 presentó Foro del 6. Yuquita con chicharrón, puro sabor catracho y cacahuate frito Ricazula, la combinación perfecta. Si es Ricazula, tiene que ser bueno. Nissin, la mejor sopa al mejor precio.
Sopa Nisi es saludable, nutritiva y deliciosa. Cómprala, pruébala y decida. De venta en todos los supermercados y pulperías del país. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncia, fotografía, video. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti6. Cobertura a las 24 horas. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Advertencia, el siguiente programa es un campo pagado. Los criterios y comentarios expuestos en este no son responsabilidad de CBC Canal 6.